No son pocos los casos, los sucesos que están sin resolver en Castilla y León y que se agolpan en juzgados, en comisarías. Nosotros los hemos recopilado, los tenemos aquí en nuestras carpetas rojas. Seguramente no podremos darles solución a todos, pero sí al menos podemos recuperarlos, explicarlos y, cómo no, también darles luz y difusión, que en algunos casos es necesario. Para ello vamos a reunir al mejor gabinete de investigación que hay, un nutrido grupo de expertos que semana a semana van a analizar cada uno de estos casos. Comienza Gabinete de Investigación. Bienvenidos, buenas noches. Esto es Gabinete de Investigación. Ya saben, un recorrido por la crónica negra de Castilla y León sobre todo. Vamos a iniciar este programa con uno de los casos seguramente que más conmovieron la sociedad española y castellano-leonesa de los años 90. Nos vamos a retrotraer hasta esos años, concretamente hasta el año 91, y nos vamos a ir hasta la ciudad de Burgos. Le hemos pedido a nuestro colaborador que nos dé cuáles son las claves de este caso. Laura Domingo, un caso abierto. Niña de 6 años que el 8 de abril de 1991 desaparece de un parque. El cadáver aparece a los 20 días, sin signos de violencia, parece que fallecido por asfixia. 3 sospechosos a lo largo de la investigación todos estos años, 1999, 2006. Posteriormente, los 2 últimos fallecidos. Claves de la investigación, los tiempos, las técnicas, las líneas de investigación en algún caso fueron incorrectas e hicieron que se perdiera un tiempo muy valioso. Vamos a verlo. Así es, vamos a verlo con nuestro criminólogo, con nuestro doctor forense de cabecera, Aitor Curiel. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme y encantado de poder colaborar con todos estos casos. Nuestro capitán de este gabinete de investigación que va a estar repleto, va a estar desde luego formado por algunos de los mejores profesionales en sus campos que tenemos, no solamente en Castilla y León, sino también en España. Sí, hemos intentado recopilar a excelentes profesionales que conozcan de todas estas técnicas, que conozcan de estos casos y que además tengan una ética especial, que sepan tratarlos como estos casos se merecen. Y yo creo que hemos conseguido un grupo de expertos muy importante que nos va a ayudar mucho a lo largo de todos estos casos. ¿Por qué recoger estos casos? Eso es un poco el leitmotiv de este programa. ¿Por qué estas carpetas rojas? Pues porque, como hemos dicho y como bien hablábamos preparando estos programas, a veces quedan en el olvido casos sangrantes como el que vamos a ver hoy, que muchos de ellos están sin resolver. Sí, es importante retomarlos porque son carpetas que se van acumulando, ¿no? En el día a día de los profesionales de la investigación, todos los profesionales tenemos muchos casos, mucho trabajo y muchas veces terminamos yendo a lo urgente, a lo que es imprescindible hacer ya y se van retrasando y se van cogiendo polvo, si quieres, carpetas de casos muy importantes, casos que para las familias son importantísimas y que tuvieron una terrible repercusión y luego que las técnicas siguen avanzando. Quizás analizar un caso antiguo con técnicas actuales podamos dar más luz. Entonces yo creo que es una labor muy importante de concienciación, de difusión, de ayuda a la investigación, incluso a los profesionales de la investigación que desde dentro o desde fuera tratan de ayudar a esclarecer los casos, ¿no? Al final repartir justicia en definitiva. No está mal. Tengo la primera carpeta roja, el primer caso. Como bien has expresado en las claves que nos has dado para hoy, nos vamos a ir hasta Burgos, hasta el año 91, hace mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo ya. Es un caso que sigue sin resolver a día de hoy. No se sabe ni qué es lo que sucedió, ni quién o quiénes fueron los culpables. No solamente vamos a hablar con vosotros, vamos a hablar también con algunos de los protagonistas que han intervenido de una manera directa o indirecta o que conocen de los casos para que nos pongan en negro sobre blanco
cuáles fueron las circunstancias concretas que sucedieron en aquellos momentos y cuáles son las claves que cada uno de ellos han podido ir viviendo. ¿Quieres que veamos el primer vídeo, Aitor? Sí, y te adelanto una cosa. Cuando acabe el programa de hoy, yo te voy a dar mi opinión bastante contundente. ¿Sí? Ahí lo dejo. Un día de abril de 1991, una niña de 8 años, Laura Domingo, desaparece sin dejar rastro de la calle, de su casa, del barrio de Capiscol. Nadie sabe cómo, sí que hay testimonios de gente que estaba por allí, que recuerda o dice recordar que la niña se marchó con un adulto, que se fue de la mano, que nadie notó nada extraño precisamente por eso. Pasan los días, exactamente 20, y en un paraje de la localidad de San Medel, muy cercano al barrio de Capiscol, aparece el cuerpo sin vida de Laura. El barrio estuvo muy involucrado. De hecho, hicimos una manifestación que nunca ha habido otra en Burgos. 30.000 o 40.000 personas estuvimos. Porque nosotros no hemos olvidado a Laura. Bueno, yo no me gusta decir Laura, me gusta decir la niña de Capiscol. Es uno de los casos más sonados de la historia negra de la ciudad de Burgos, porque supuso una conmoción social. Se trataba de una niña pequeña. Nunca se encontró al culpable de la muerte de Laura. Yo creo que la policía que vino de Madrid no hizo lo suficiente. Yo creo sinceramente que no se ha hecho lo suficiente. Yo y mis compañeros creemos que no se ha hecho lo suficiente por esclarecer el caso. Hubo en ese tiempo pues una serie de situaciones desafortunadas de varios tipos. Desafortunadas porque la investigación no avanzaba, bueno, en un principio porque el propio juzgado que asumió el asunto, que fue al que no le correspondía competencialmente, y por eso se trasladó al otro juzgado, y en ese traslado pues hubo una serie de circunstancias desafortunadas, como fueron la pérdida de determinados objetos que en el traslado pues se debieron de extraviar. Sorprendentemente para los investigadores, el cuerpo aparece intacto, como depositado sobre el lecho de la ribera del río, con la ropa perfectamente planchada. La niña ha sido perfectamente alimentada, como si hubiese sido mimada hasta el final. Claro, los investigadores se dan de bruces con una realidad terrible. No hay móvil. No había móvil, no había petición de rescate, con lo cual la posibilidad de que hubiera sido un secuestro pues estaba totalmente anulada. No había tampoco un móvil sexual, no había ningún tipo de móviles que infundaran sospechas a la policía respecto a cuál iba a ser la línea de investigación por la que tenían que seguir, ¿no? Sucede que, al contrario de lo que pasaría hoy, en esa investigación lo primero es que se acercara al entorno familiar. Si es verdad que la niña se ha marchado por propia voluntad con alguien, que menos que tratar de indagar en el entorno familiar. No solo no se hace eso, sino que pasa el tiempo, no se descubre nada. El policía que dirigía la investigación, Javier Cámara, pues que se empeñó en una línea que resultó infructuosa. Y una línea que además rompía un poco el sistema de investigación, que es el sistema deductivo. Se transformó en un sistema de investigación inductivo, es decir, partimos de unos hechos, partimos de un culpable equivocado que se buscó y a partir de ese culpable ficticio, pues reconstruir los hechos hasta llegar al origen, al posible origen
de este caso. Si no había móvil sexual, si no había móvil económico, quien ha matado a la niña ha tenido que ser un perturbado. Y se hace una lista de quienes en Burgos, bueno, pues igual no estaban en sus cabales y podrían encajar en el perfil de un posible loco que en un momento dado, en un rapto de enajenación, se lleva a la niña y la asesina. Además hubo irregularidades porque el procedimiento de obtención de la lista de personas desequilibradas o de personas con trastornos mentales fue facilitada por un médico especialista en contra del deber de guardar el secreto profesional, es decir, y de la entonces poco desarrollada o inexistente ley de protección de datos. En esa lista, desde mi punto de vista ilegal, hay una persona que puede encajar porque su familia tiene una vivienda en San Medel, el pueblo en el que apareció el cuerpo de Laura. Se detiene a esa persona, se realizan pruebas insólitas en la casa. Hubo todo un proceso de realización de pruebas con respecto a ese sospechoso, a cuya familia, y esto es una opinión personal, pero que coincide un poco con lo que ocurrió, ¿no? Pues a la familia de este sospechoso se le hizo polvo el negocio, todo el mundo empezó a crear una especie de vacío a esta familia, vacío que se manifestó en su actividad comercial. Claro, eran titulares de un restaurante muy reconocido en Burgos y la gente le empezó a hacer el vacío, ¿no? O sea, es todo un cúmulo concatenado de errores y de torpezas. Se llega a dar, el subdelegado del gobierno de la época, cuando se detiene a ese primer sospechoso, da una rueda de prensa de cara a la galería, poco menos que asegurando que ya está cerrado el caso, que tenemos al asesino, pero es que no hay pruebas que le incriminen, porque él tenía coartada, no estaba en Burgos cuando la niña desapareció. Le tuvieron que dejar en libertad, le arruinaron la vida a él y a su familia. Se vuelve a cerrar el caso. Aitor, yo no me atrevo a juzgar si hay un cúmulo de errores o despropósitos, pero desde luego lo que sí que hay es un cúmulo, al menos de casualidades en este caso, para que sí, de inicio... Bueno, en general, en todos los casos, yo te diría que casualidades las justas. O sea, hay que sospechar de muchas cosas. Cuando empieza a haber muchas casualidades, y te doy un ejemplo. Era el día antes de su cumpleaños. ¿Casualidad? Seguro que no. Las justas. Pero cuando se habla enseguida con mucha facilidad de no se hizo esto, no se hizo lo otro, no se ha hecho lo suficiente, cúmulo de despropósitos, de errores, no. No de entrada, probablemente hubo errores como en toda investigación y como todos en nuestra profesión cometemos errores, seguramente. Pero la policía, estoy convencido de que removió Roma con Santiago, que lo hizo todo, que preguntó, que movió, que investigó, que lo que pasa es que si no daba frutos esas líneas, pues no se informaba, no se hacían atestados, informes de todo lo que se estaba haciendo cuando no daba ningún fruto. O sea, seguro que se hizo mucho más, que se pudo perder alguna prueba, pues sí, eso es un error, por supuesto. Pero yo no creo que no se preguntara o que no se investigara o que no se tanteara en todas las líneas de investigación. Pero había muchas cosas y estamos intentando subir muchos años de investigación en los cuales hubo momentos en los que se caminó erróneamente en un sentido porque parece que iba todo en ese sentido. Y luego se veía que no y se cambiaba la línea de investigación. Pero no podemos hablar de irregularidades, de que no se ha hecho lo suficiente, de que... Yo creo que hay que ser más prudente. Se hizo mucho, se cometerían errores, pero hay muchas claves en este caso y muy interesantes. Déjame que te pregunte por dos, por lo menos a mí que me resultan muy llamativas. La primera, los testigos, ¿con quién se va? Que es por donde supongo que una investigación debe de empezar. ¿Qué testigos en el sitio vemos? Todos han dicho, una persona, un joven, un hombre, en torno a unos 30 años, una cazadora marrón. La niña se va sin ningún aspaviento, parece que tranquilamente, como si conociera a esa persona. Yo no sé si un niño se va con cualquiera o no. Pues es el primero de los grandes errores, los mismos que estamos juzgando a estos investigadores diciendo es que lo han hecho todo mal. Decimos, guau, si se ha ido fácilmente es que tenía que ser un conocido. Pues no tiene por qué.
hay numerosos estudios sociológicos que demuestran que cualquier niño se va prácticamente con cualquiera y es muy fácil. Y los padres, incluso recordaba un estudio sociológico que está en redes sociales y todos hemos visto, en el que un sociólogo se acerca a un padre, una madre en un parque, a numerosos y les dice: ¿tú crees que tu hijo se iría conmigo fácilmente? Y todos los padres: no, mi hijo jamás se iría con un desconocido. Va el sociólogo, coge, habla con el niño y en 6, 7, 10, 15 segundos consigue que esos niños y niñas se vayan con él. Son muy fáciles y esto es una labor que tenemos todos. Prevención, educar a nuestros niños, que jamás se vayan con desconocidos, que utilicen la voz como defensa, gritar, llamarnos, que siempre nos pregunten en cualquier parte. Es la primera labor. Es una deducción o una inducción, en este caso a la ligera totalmente, decir que como se fue, fácilmente tuvo que ser con un conocido. No tiene por qué, puede, pero no tiene por qué. En todo caso es una clave. Se va del parque con un hombre joven, fácilmente en teoría, el día antes de su cumpleaños, jugando a la puerta de su casa cuando su madre estaba haciendo la tarta del día siguiente, que era su cumpleaños. ¿Casualidades? Bueno, irán cobrando forma probablemente. Una clave más, una cuestión además que a mí me parece muy curioso, la forma en la que aparece el cuerpo. Y que tiene mucho que ver con el móvil. Siempre vosotros los criminólogos os preguntáis cuál es el móvil del crimen, cuál puede ser el móvil de este crimen. En este caso no sabemos, pero la forma en la que aparece el cuerpo sin daños, perfectamente cuidada, la ropa recién planchada, recién puesta, como si lo hubieran mimado, cuidado. Fundamental, fundamental todo lo que me estás diciendo. Y te diría más, tan importante es lo que encontramos como lo que no encontramos. Y no encontrar nada no es un error, no debe frustrarnos jamás. Porque el no encontrar algo es un dato fundamental. No hay lesiones de agresión sexual, fundamental, es un dato clave. Y luego es que algunos también a la ligera dicen: no puede ser, todo asesinato, todo homicidio tiene un móvil. Mentira, puede producirse un homicidio sin un móvil. En un enfermo psiquiátrico que mata dentro de un delirio de su enfermedad no tiene por qué haber un móvil, por ejemplo. Por lo tanto, no todo homicidio tiene un móvil, punto uno. En este no lo encontramos, vamos a ver qué cosas no encontramos y vamos a ir deduciendo de esas cosas lo que podamos. No hay agresión sexual, fundamental. No hay ningún tipo de agresión física, solo se encuentran en las niñas unos pequeños hematomas en la cara. Fíjate que igual los podemos relacionar con de que ha muerto de asfixia. Sin signos de violencia, muerto de asfixia y unos hematomas en la cara, ¿a qué te lleva? Parece que hay un cojín, una alfombra, hay algo... Algo que no deje marcas o muchas marcas y que produzca una asfixia, podría ser. No hay marcas figuradas de dedos, podría ser un objeto semiblando para no dejar marcas y una asfixia. Colocada, ropa lavada, incluso planchada, un cuidado en la víctima y dejada, no tirada, como dejada con la ropa lavada y planchada, una niña de 6 años que iba a cumplir. Yo creo que todo eso puede ir cobrando forma. Y son datos muy importantes, insisto, lo que encontramos y lo que no encontramos, todo. Vamos a seguir avanzando porque vamos a adentrarnos en la segunda parte del vídeo que les tenemos preparados para ver si desvelamos algún dato más. Yo creo que la policía a lo mejor empezó a sospechar en algún momento de la posibilidad de que hubiera sido un familiar cercano. Siempre supimos que el asesino de la niña de Capiscol estaba cerca, pero no porque lo sepamos nosotros, porque este caso tan raro, el asesino no tenía que estar lejos. No sé si era pues uno de fuera, uno de dentro, no lo sé. Citaron al tío de Laura, al que la policía citó ya un poco a la desesperada, diciendo: bueno, vamos a ver, danos una versión que según tú haya sido la que haya envuelto la situación, es decir, ¿hasta qué punto tú estás implicado en este asunto? Nosotros creemos que lo estás y tú, mira, te damos 15 días para que vuelvas y nos ofrezcas una versión real, según tú, de cómo pudieron producirse los hechos. Se abre años después interrogando a un familiar
que, ante la estupefacción de los investigadores, cuenta una historia rocambolesca que a cualquiera dejaría alucinado, pero que dentro de ese relato tan extraño hace que algunas piezas encajen. Y ofreció una versión que tenía algún aspecto pintoresco, pero que en realidad también acercaba mucho a lo que había sucedido, a la verdad de los hechos, ¿no? También es verdad que él habla o señala en su relato a gente que ya no vive, gente que ha muerto. Es decir, sobre las personas, y concretamente una, que era su pareja en el momento de la desaparición de la niña, a la que, digamos, sobre la que insinúa que estaba involucrada en lo que le sucedió a la criatura, está ya muerta, ¿no? Él dice que la que era su pareja, Charo, estaba como encaprichada de la niña, ¿no? Ella se conoce que no había podido ser madre y esa niña, pues digamos que le enternece, estaba como un poco como obsesionada. Quizás pudo ser el motivo por el que deciden llevarse a la niña para disfrutar de ella y en un momento, bien por azar o bien porque ella no estaba bien, porque no era una persona, digamos, que estaba en sus cabales, bueno, pues se produce la asfixia de la niña y la muerte. Intencionada, cogió un cojín, apretó, no lo sé, fue un descuido, pudo ser. Pues no lo sé si se querían todas, porque nosotros les dimos una muy buena, ¿eh? Le dimos, te lo voy a decir porque lo dije ya anteriormente, un taxista que esa noche había ido hasta este barrio, donde apareció la niña con alguien, pues nunca más se supo. Y cuando posiblemente ya los investigadores estaban aclarando cuál podría ser el sentido de todo aquello, ese familiar se quita la vida. Y el caso de Laura Domingo sigue sin resolverse. Yo creo que la familia, en un momento dado, si en un principio ejercieron tanta presión sobre la autoridad judicial, sobre el fiscal, sobre la policía, tal, para que se esclareciera, se fue atenuando a medida que, pero es una suposición mía, empezaron a ser conscientes de que alguien dentro de la familia tenía o tuvo algo que ver con los hechos. Entonces esto ejerció una especie de relajación en esta presión por parte de la familia y también seguramente un pacto de algo parecido fui yo, estuve presente en la situación que describo porque los propios padres pues decidieron no seguir con el impulso de la denuncia, de la investigación, seguramente porque intuyeron también que alguien dentro de la familia, claro, era la familia de la madre, lo cual produjo yo creo que un pacto entre el matrimonio, que era un matrimonio que tenía unas relaciones extraordinariamente buenas, pues en el sentido de decir, bueno, vamos a dejarnos ya por el bien de nuestro matrimonio, yo voy a olvidarme, diría el padre, de la implicación de tu familia o de alguien de tu familia en los hechos, vamos a hacer tabla rasa de la situación por el bien de nuestro matrimonio. Esa es, pero ya digo, esa es una opinión personal que deduje un poco yo también después de la conversación que tuve con los padres, al final, en este sentido, en el sentido de, bueno, vamos a dejar ya de perseguir el asunto porque no hay autor, vamos a conformarnos con la situación, es una tragedia, pero que no tenemos más remedio que asumir y que la vida sigue y vamos a seguir adelante. Ese es un poco el desenlace que yo creo que se produjo en el meollo, en la situación interna de la familia, ¿no?
Esa es la teoría de Pedro Torres, el abogado de la familia, al que tenemos que agradecer, igual que a Rodrigo y a María, que se prestasen a darnos su valoración de los hechos. Es una teoría, y recordemos que el caso está sin resolver, no difícil que lo vayamos a solucionar. Sí, sí, pero bueno, podemos avanzar un poco. Tenemos 3 sospechosos y 2 momentos claves, quizás 3. Tenemos el enfermo psiquiátrico que comentábamos antes, de una familia conocida de Burgos, que incluso tuvo represalias, que quizás de una manera más deductiva, ¿no? Buscando ya un enfermo, etcétera, etcétera, fue durante una temporada el foco de atención y la línea básica de investigación. Hay que decir varias cosas. Primero, ¿fue un chivo expiatorio? Durante una temporada, sí. Está claro que quizás buscando un culpable necesario era una persona que, bueno, que estaba ahí. Y surgen varias polémicas porque han hablado de una ilegal lista de enfermos dependiendo de cómo fuera. Me refiero, el deber de investigar un delito penal a veces salva determinadas posibilidades de secreto profesional, ¿no? Un deber de denunciar. Por otro lado, igual no se dieron las patologías, simplemente se dio una lista de perfiles que podrían cuadrar sin revelar ningún dato médico necesario. O sea que ahí eso sería discutible también, que se ha criticado quizás en uno de los vídeos. En todo caso, él acusa que algo que da se da, ¿no? Y un sesgo muy importante que es uno de los mayores peligros que tienen todas las investigaciones. Cuando un investigador está convencido de que es una persona, de repente todo gira en sentido todo parece que afirmativo. enfoca hacia esa persona. Todo lo confirma, hasta lo posible. Te comentaría hasta en un caso en el que había una huella de pisada que era de una talla distinta que la de la huella de la vivienda, pues eso era porque este hombre usaba una... O sea, al final le damos la vuelta a todo para todos los datos, decir, ¿ves? Y dices, pero no ves que es justo lo contrario. El investigador llega a perder el foco, es el sesgo de confirmación, uno de los mayores riesgos de todo investigador. Quizás se den en este caso ese sesgo durante una temporada fue el ojo. Pero luego aparece el tío materno. Fíjate, y te decía yo al principio, casualidades las justas. ¿Sabes quién fue a identificar en la escena donde aparece el cadáver de la niña porque los padres no podían en ese momento ir? Ese tío. Fue el familiar que fue a identificar a la niña a la escena. El tío que muchos años después, en el 2006... da una declaración terriblemente sorprendente en el que da muchísimos datos que o justifican hallazgos, excusatio non petita, accusatio manifesta. Hablemos de un mechón de pelo que aparece en el cadáver de la niña, lo tiene en las manos, ¿no? Él reconoce unas bolsas que hay en la escena como propias, una cinta de embalar, reconoce un mechón de pelo, pero es que su novia, la tercera sospechosa, una fallecida ya, claro, ya fallecida, fácil, en el 99 echar la culpa a un fallecido es lo más fácil, que quizás había sido, pero reconoce muchas escenas, reconoce pruebas, justifica pruebas que ni siquiera todavía le habían incriminado, da realmente una declaración que hace girar todos los focos sobre él. 3 sospechosos, el psiquiátrico, sesgo de confirmación total, chivo expiatorio, el tío, todo orienta a él, sinceramente, y la víctima propicia, la pareja del tío que falleció unos años, que había fallecido 6 años antes, qué fácil. Te doy datos claves y digo que ha sido el que ha fallecido. Tío, que es otra de las cosas que pasan muchas veces, que es, te acercas a una investigación, no, es que tenía depresiones. Lo que alguien etiqueta como depresiones, en el vulgo, en la calle, puede ser cualquier patología psiquiátrica, de índole neurótico o de índole psicótico. Y muchos cuadros del índole psicótico, estamos hablando de esquizofrenia, la gente de la calle dice es que está con depresiones. Hay un dato que me interesa mucho en esta investigación y es la forma en la que asesinan a la niña, por asfixia. Yo no sé si por asfixia, que necesitas un tiempo para que alguien se asfixie, no es inmediato, y que tienes que ejercer una fuerza, puede ser por accidente. Sí. Me preguntan mucho los alumnos en clase, ¿y cuánto tiempo puede aguantar una persona sin respirar? Pues es muy variable, podemos ir a los récords de apnea. Yo te pregunto porque el cuerpo aparece sin daños, aparece bien cuidado, claro. No casa mucho con esa fórmula que hay que ejercer una cierta violencia, una mínima violencia, aunque sea para... Bueno, pero tú imagínate que una niña de 5, a punto de cumplir 6 años, empieza a llorar, un berrinche en un lugar público que puede oírlo gente y quieres callarla y durante un minuto, unos segundos que se te puede ir de las manos, le tapas la boca y la nariz para que no chille y se te va de las manos. ¿Eso puede ocurrir? Yo entiendo que puede ocurrir. ¿1 minuto y medio, 2 minutos? Porque ahí la pregunta, ¿cuánto tiempo puede aguantar? Un experto, 15 minutos. Uno de nosotros igual, con 2 minutos, 2 minutos y medio de apnea, morimos. Una niña de 5 o 6 años, 1 minuto y medio tapándole completamente la boca y la nariz, podemos matarla.
Igual, calla niña, calla, la tapamos porque está llorando, porque está gritando, porque tiene una rabieta, y cuando quitamos, si se ha muerto, está muerta, intentamos reanimar y está muerta. Eso puede ocurrir, o sea, puede ser un homicidio imprudente, por la imprudencia de quererle tapar para que no chille. ¿Por qué circunstancia? Pues por muchas. ¿Se te ocurre alguna justificación? Pues yo qué sé, desde una sorpresa a los familiares de llevármela para darle un regalo, para, yo qué sé, 20.000 cosas que son inofensivas, porque no había otra agresión, no hay un secuestro para pedir dinero, no hay una agresión sexual, no hay otro móvil. ¿Cuál era el móvil? Pues puede ser perfectamente un homicidio accidental, imprudente. Hay una cuestión que no hemos reflejado en el vídeo, pero que también fue una de las líneas de investigación que por lo menos se pusieron encima de la mesa y que el tío en esa declaración con la policía expone, que es la posibilidad de que estuviera en un congelador, que hubiera fallecido antes, bastante tiempo antes de que el cuerpo apareciera. Recordemos que aparece 20 días después de la desaparición y que yo no sé si en la autopsia se puede saber si el cuerpo ha sido congelado, ¿no? Se puede saber, no es fácil, porque son 20 días, no son muchos. En la fase de putrefacción hay unas fases y unos periodos que son tremendamente variables dependiendo de las condiciones, de temperatura, de humedad. Nada tiene que ver un cadáver 2 días al sol en verano con un cadáver en Picos de Europa, en zona de nieve, un mes. Va a estar más conservado el de Picos de Europa, aunque haya pasado un mes y el otro 2 días. Hay muchísimos factores, pero sí que es cierto que la congelación conserva, ¿vale? Pero la congelación y descongelación, por ejemplo, agrava. ¿Por qué? Porque una vez, todos tenemos la experiencia de la carne una vez congelada, no la podemos volver a congelar, y una vez que la descongelamos dura menos que antes de haberla congelado. Lo mismo pasa con la carne humana, con el cuerpo humano. Evidentemente la congelación conserva, pero si descongelo luego la putrefacción es más elevada. ¿Casa es compatible? Podría ser, pero todos esos datos que son compatibles y muchos más dados por una persona, evidentemente o ha sido o sabe quién. O sabe. No te lo voy a pedir en todos los casos, Aitor, pero como al principio de este sí que nos dijiste, yo tengo una teoría que os voy a contar al final. ¿Cuál es tu teoría al respecto del caso? Es una opinión muy personal, evidentemente, pero mi teoría es que ha sido un familiar y que está fallecido. Más claro no lo puedo decir. Voy a aprovechar yo, no quiero que te marches todavía, voy a aprovechar yo este instante para presentarles a más miembros del equipo de este gabinete de investigación, porque no solamente va a estar con nosotros Aitor semana a semana, vamos a tener un elenco de lo mejor, como les decía al inicio, de lo más granado que hay, no solamente en Castilla y León, sino también en España, y le hemos preguntado a nuestro psicólogo, que va a ser nuestro psicólogo de cabecera, Jesús García Aller, qué tipo de persona es la que es capaz de cometer algo contra alguien tan indefenso como puede ser un niño. ¿Qué patologías psicológicas, si las hay, pueden estar detrás? Esto nos ha contestado el profesor Aller. ¿Qué patologías podría presentar las personas que son capaces de hacer daño, incluso de matar a menores o incluso niños? Hombre, en principio habría dos grandes familias de patologías. La primera en la que puedo pensar es una sociopatía, una patología que se suele conocer como psicópatas. Son personas que en su proceso de socialización no han integrado sentimientos de afinidad con los demás, con las personas que les rodean. Para estos individuos, los demás son meros objetos que pueden utilizar a su antojo y a su conveniencia sin la más mínima sensación de culpa o de remordimiento. Ahí tendríamos que este tipo de psicópatas, en el momento en que tengan cualquier tipo de interés, sea económico o personal, pues van a hacer cualquier tipo de aberración. Después tenemos otro gran campo de patologías, que serían todas las psicosis. Ahí ya es otra cosa, puesto que son verdaderos enfermos mentales. Los anteriores no son enfermos mentales. De hecho, suelen ser bastante inteligentes los psicópatas, para, digamos que, poder prever todo el delito que van a cometer con todas las condiciones para que después no sean descubiertos, ¿no? Los psicóticos o cualquier tipo de esquizofrenia, por ejemplo, es diferente. Ahí ya tienen delirios y tienen alucinaciones que les hacen vivir un mundo absolutamente irreal y diferente al que podamos tener los demás. Pueden oír voces, pueden ver cosas. Entonces ahí ya es muy difícil entrar. Es decir, ¿por qué puede haber visto una persona en un brote psicótico para matar a un menor? Pues a un niño, pues
Puede haber pensado que ese hijo del demonio iba a matar a la humanidad y por lo tanto está en la obligación de salvarla. Puede pensar que realmente es su hijo y llevarle a su casa y tenerle en su casa indefinidamente secuestrado, pensando en su alucinación y delirio que es verdaderamente su hijo. Perfiles. ¿Qué perfiles puede presentar una persona que llegue a tener estas patologías? En realidad cualquier perfil. Yo no creo mucho en los perfiles. Un conjunto de rasgos podemos tener todos y que nos hicieran pensar en que podríamos ser capaces de todo eso. Por lo tanto, los perfiles, cualquier perfil que podamos encontrar podría tener ese tipo de problemática. Psicópatas, psicóticos, asustan, Aitor. Bueno, diríamos que un 1% de la población tiene algún grado de psicosis, ¿eh? Es más frecuente y no siempre son peligrosos, pero tenemos que estar prevenidos y ser capaces de educar a los niños, que es lo que nos ocupa hoy, en la prevención, en su prevención. Es muy importante que estemos concienciados. Te agradezco que hayas estado aquí con nosotros para resolver esta primera carpeta roja del Gabinete de Investigación. Te pido que no te marches y que permanezcas atentos, que vamos a seguir conociendo a gente del equipo, de este pequeño gabinete, porque además de adentrarnos en casos actuales, vamos a tener a alguien que tú conoces perfectamente, a Isidoro González, que es una eminencia también, una maravilla, y vamos a adentrarnos en los crímenes que nos ha dejado la historia. Hoy vamos a hablar de crímenes de menores, de infanticidios, pero va a ser después de una pequeña pausa. No se lo pierdan, volvemos ahora mismo. Los crímenes de la historia. Sí, no solamente en este programa nos vamos a ceñir a la actualidad o a los crímenes contemporáneos, sino queremos echar un vistazo, y para eso tenemos a otro miembro de nuestro equipo del Gabinete de Investigación, Isidoro González. Qué placer, qué lujo tenerte aquí con nosotros, no sé si todas las semanas, pero casi. Te vamos a poner aquí una cita. Encantado, encantado. Isidoro, que ha sido catedrático de una cosa que suena fantástico, que es la didáctica de la historia. Qué poca didáctica nos han hecho a veces con la historia, ¿no? Pues sí, claro. Por eso hay gente que dice que le aburre la historia, que es una de las cosas más divertidas que puede haber. La historia más es divertida, interesante, más atractivas. A pesar de que vayamos a hablar de crímenes, y crímenes en algún caso abyectos, claro. Absolutamente. Claro, porque fíjate que en el asunto que estáis tratando hoy, que es el de la niña de Capiscol, es una niña que desaparece. Pero es que a lo largo de la historia, a los niños, los padres siempre les han asustado con que les pueden robar. Y a lo largo de la historia siempre se ha pensado en gentes transeúntes que iban por los pueblos, que robaban a niños. Pues que se los han llevado los del circo, se les han llevado los húngaros, con perdón, porque esto ya hoy no tendría sentido, se los han llevado los gitanos. Pues hoy vamos a hablar... Se amenazaba con eso, ¿verdad? Claro, hoy el hombre del saco. Te hemos propuesto eso precisamente, hablar un poco, a propósito del caso que nos reunía en el programa, de infanticidios en la historia. Claro. Si había alguno, pensábamos que, bueno, pues que habría alguno conocido. Nos ha sorprendido porque te has encontrado con muchísimos. Fíjate, la primera imagen que tenemos es la matanza de los inocentes. Hace unos días, en las Navidades pasadas, celebrábamos, ¿sí?, uno de los últimos días, la matanza de los inocentes. Centenares de niños que mueren solo por buscar a uno, no importa matar a muchos niños. Muchos niños, pues, de los que nos habla la Biblia, de los que nos hablan los Evangelios, el Nuevo Testamento. Pues entre esos casos de acusaciones de robar a niños estaban los judíos. A lo largo de la historia muchas veces se decía que los judíos robaban a niños, los raptaban, y peor todavía, que luego había... Sin más base ni más causa que ser judíos. El pueblo, como tenía que acusar a los judíos de algo para poder luego perseguirlos, como ha ocurrido tantas veces a lo largo de la historia, una de las cosas de las que se acusaba al pueblo judío era de infanticidio, de raptar a niños y además para asesinarlos luego de una manera ritual.
hasta tanto se llegaba, fíjate, que en el Código de las 7 partidas, Alfonso X, en la partida 7, cuando habla de los crímenes, dice: aquellos crímenes que cometen los judíos matando niños de manera ritual. O sea que ya que haces en la ley. Entiendo, por supuesto, que de manera absolutamente infundada, no hay comprobado. Totalmente. Incluso había unos libros, como este que estábamos viendo hace un momento, un libro que es un libelo de sangre, que eran libros que se llamaban así, libelos de sangre, que en la Edad Media se difundían. Avancemos un poco, seguimos. Han sido víctimas fáciles los niños en toda época. La Edad Media, que era una época que se tiene por salvaje, supongo que serían también... No, la Edad Media de salvaje es nada. Perdóname que te corrija. La Edad Media... Está bien que me corrijas, además. Que nos corrijas un poco ideas preconcebidas que tenemos. Siempre se dice la Edad Media, una época oscura y tal. Pues bueno, no, es la época donde se construye Chartres, la Catedral de Reims, Notre Dame, o la Catedral de León, con esas maravillosas vidrieras. La época medieval fue una época tan maravillosa como muchas de la historia desde mi punto de vista. Pero yendo a los judíos, ya en el siglo V, yo te hablaba de las 7 partidas, pero fíjate, ya en el siglo V, este señor que está ahí en la imagen, Sócrates de Constantinopla, hablaba de que en Siria se practicaban rituales de asesinatos de niños judíos ya en el siglo V. ¿Pero y por qué? ¿Por qué salen estas acusaciones contra los judíos? Yo creo que estamos ante el caso más claro a lo largo de toda la historia de antisemitismo. Y entonces había que acusar a los judíos de algo. De lo que fuera. Y una de las cosas que se les acusaba es de que habían matado a un niño. De hecho, cuando se realizaban los que se llamaban pogroms, como eso que vemos ahí también, un pogrom en Francia, en Frankfurt, en Alemania, se llamaba pogroms, exaltaciones violentas de las personas de un pueblo que iban al barrio judío a matar judíos. De hecho, hace poco se ha quitado el nombre en España a un pueblo que se llamaba Matajudíos. Sí, sí. Hasta hace poco. Esos eran los pogroms, se iba a matar judíos. Y a veces, o casi siempre, se buscaba un punto de exaltación, que era que habían matado a un niño. ¿Y en España? En España sí, también, igualmente. Mira, aquí tenemos crucifixión del niño Richard, dices en España, y en Inglaterra, en el Tirón, en Alemania, en Polonia, niños asesinados por judíos, según se decía. Según la leyenda negra que se les persigue. Leyenda negra que la propia Iglesia reconocía, porque hay santos hoy, y algunos todavía hoy tienen veneración, que jamás fueron muertos por los judíos, pero se veneran. Si pero la historia dice que sí se ha escrito, ¿no? Sí, en España yo, para hablarlo hoy, iba a hablaros de 3 casos de niños. El Santo Dominguito en Zaragoza, el niño de Sepúlveda, del que podemos hablar, de Santo Dominguito del Val, que se venera en Zaragoza. ¿Por qué había que acusar a los judíos? El asesinato de niños traía 3 cosas. Primero, han matado a niños. Es peor que matar a personas. Que se puede hacer. Segundo, lo han matado de una manera ritual, porque decían que reproducían en el niño los mismos sucesos de la pasión de Cristo. Le flagelaban, le arrancaban las ropas, le crucificaban. O sea, una criatura inocente, divulgamos la tortura más salvaje. Repetían lo mismo de Jesucristo. De hecho, el tema del Santo Niño de la Guardia, que es del año 1491, es uno más de los muchos que en el momento en que los reyes católicos expulsan de España a los judíos, se establece que esa es una de las muchas razones, las persecuciones. Te voy a pedir 2 casos concretos, por ejemplo, de los que nos has comentado aquí en España, así de manera un poco concisa. Santo Dominguito del Val o el Santo Niño de la Guardia, por ejemplo, pero el de la Guardia. Ya que estamos en Castilla y León, tenemos un caso en Sepúlveda, el niño de Sepúlveda, que se llama así, que es de mediados del siglo XV, de 1468. El niño de Sepúlveda, que no es santo, porque el Santo Niño de la Guardia es santo y se venera como santo, Santo Dominguito del Val también es santo, el niño de Sepúlveda no. No sé por qué, pero... lo cierto es que el niño de Sepúlveda es un niño que muere en 1468, en el momento en que hay una guerra civil en España, en Castilla, entre Enrique IV,
y el hermano mayor de Isabel la Católica, que es el partido contrario a Enrique quería hacer rey. De hecho, hay una guerra civil, lo que pasa es que Alfonso, que por cierto hay documentos donde se llama Alfonso XII, que sí, Alfonso XII en el siglo XV, se puede ver en los documentos. Pues el hermano de Isabel la Católica, que muere siendo muy joven, y por eso es Isabel la que se enfrenta a Enrique IV. Pues bien, en este momento de las guerras civiles, dos bandos de Sepúlveda están enfrentados y se corre el rumor de que en la Aljama, que en el barrio judío, han matado a un niño y le han hecho el crimen ritual. Se acusa al Salomón Pichó, que era el rabino mayor de la Aljama, de la sinagoga de la Aljama. Se dice que este Salomón Pichó es el que ha robado al niño. Entonces ocurre que el obispo de Segovia, que es uno de la familia Dávila, de Juan Arias Dávila, era a su vez hijo de un judío. Y él quería destacar muy claro que él era obispo, que su padre es judío, pero que él era... Él no tenía nada que ver no con... es cristiano viejo, pero muy cristiano. Entonces, pues bueno, prácticamente cogen a todos los judíos de Sepúlveda y condenan a la hoguera a 20 de ellos. Le hacen culpable y 20 judíos son quemados vivos por la muerte del niño de Sepúlveda. Pero a los partidarios de los enemigos del rey les parece poco 20 judíos quemados, y asaltan la judería de Sepúlveda y los judíos se dispersan por Castilla, en ningún sitio les acogen y bueno, así acaba la historia del niño de Sepúlveda. Con dos crímenes salvajes. Un crimen pagados, salvaje, ¿no? Y más le diré, en la Catedral de Segovia, en la capilla de San Blas, ahí está un cuadro donde se reproduce el niño de Sepúlveda crucificado. Isidoro, es un placer que nos cuentes estas historias semana a semana, sobre todo porque son crímenes que vamos a tratar de que sean lo más arraigados posible aquí en esta tierra. Yo voy a intentar hablar con vosotros de estos, de Castilla y León o en relación con Castilla y León, o que algo tengan que ver con nuestras tierras. Un placer, Isidoro. Muchas gracias. Nosotros nos vamos. Acaba aquí este gabinete de investigación, pero tengan en cuenta que la semana que viene de nuevo reunimos a todo el equipo para seguir investigando esas carpetas rojas de nuestros sucesos aquí, Gabinete de Investigación.